Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde os voy a dar una preciosa idea para hacer un centro decorativo de Navidad. Voy a empezar utilizando unos palitos de madera y un poco de tela para hacer dos arbolitos. De esta forma tan sencilla hago los dos árboles y los decoro con un montón de estrellas hechas en goma eva. Y el resultado es dos arbolitos fáciles y muy divertidos. Ahora voy a hacer una casita súper sencilla con cartón. Vamos a cortar trozos de 10 por 8 centímetros para los laterales y la parte delantera y trasera de la casa tienen la misma medida, pero en la parte superior tienen un pequeño pico. Dentro de cada uno de los cartones corto unas cuantas puertas y unas ventanas para que la casa quede súper divertida. La zona interior de la casita se va a ver, así que utilizo pintura acrílica de decorar para darle un par de capas y tapar todas esas letras. Cuando tengo todas las piezas pintadas por la parte interior, las pego con silicona caliente. Una vez tengo pegada toda la casita excepto el tejado, voy a darle textura en la parte exterior, o sea, en la fachada. Voy a utilizar gesso y una espátula y voy a repartir muy bien el gesso por toda la fachada y no tenemos que olvidarnos de tapar todos los contornos de las ventanas y de la puerta para que el cartón no se vea. Cuando tengo todo el gesso colocado en la fachada de la casa y cuando todavía está húmedo que no se ha secado, con el canto de la espátula le hago unas líneas verticales y otras horizontales para simular lo que son las piedras de la casa. Y antes de que se seque el gesso voy a utilizar purpurina blanca irisada para darle un toque de brillo y muy navideño en toda la fachada exterior. La dejo secar completamente y cuando la tengo seca le voy a añadir el tejado, dos piezas que había preparado anteriormente y que ya tengo totalmente secas. Las pego con silicona caliente y le pongo una estrella en la parte delantera y la casita ya está acabada, queda súper divertida. Este conjunto, este centro navideño se va a componer de varias piezas y ahora voy a hacer otra pieza súper divertida con porcelana Jovi. Voy a hacer unas setas. Antes de empezar a hacer la pieza con la porcelana tenemos que presionar muy bien la porcelana para que no nos queden pliegues y con el tiempo se nos haga una fisura o una grieta. Hago la parte superior de la seta que habéis visto que es súper sencillo y también le hago el tronquito de la parte de abajo. Lo pego uno con otro con cola blanca y una vez lo tengo hecho
voy a hacer lo que es la base donde van a estar las setas. Como veis en la mesa he hecho 3 setas, una de cada medida. Preparo una base que es donde van a estar colocadas las setas. De una forma muy sencilla, hago una forma plana por la parte de arriba un poco redondita, le hago un poco de textura y pego las 3 setas en la parte superior. Voy a pintar las setas. La parte de abajo la pinto en color verde y la parte superior, o sea las setas, las pinto en color marrón y con un color beige. Lo primero que hago es poner el marrón en toda la superficie de las setas. Cuando he acabado de poner el marrón, utilizo un color beige para darle un poco de textura al tronco. Lo que hago es poner un poco de pintura y después mezclarlo con la pintura marrón, pero dejando que se vean los 2 colores. En la parte superior le hago unos puntitos con el mismo beige. Por cierto, os dejo debajo del vídeo en la caja de información todos los colores que estoy utilizando. Estoy utilizando esta gama de color porque mi centro navideño pues es como muy suave, muy elegante y no quiero que tenga el típico rojo de Navidad, pero si a vosotras os gusta podéis pintar las setas en color rojo. En la parte de abajo le he puesto un poquito de un verde más vivo, un manzana agria, para que tenga pues más alegría. Ahora voy a hacer una pieza que me encanta, un gnomo navideño, y probablemente es el gnomo de Navidad que más me gusta de todos los que he hecho. La forma del cuerpo, aunque en imagen se vea como redonda, fijaros que no es redonda, tiene un poco de forma de cono, pero con las puntas aplastadas. Y de esta forma tan sencilla vamos a hacer lo que es el cuerpo. Vamos a marcarle la barba y el pelo con una herramienta de plástico que os aconsejo que la impregnéis en crema hidratante para que se deslice perfectamente y así queden las marcas muy bien hechas sobre la porcelana. Ahora voy a hacerle el gorrito. Para hacer el gorro vamos a hacer pues algo muy sencillo. Sencillamente vamos a hacer una forma de cono con la punta muy exagerada y la parte de abajo vamos a extenderla un poquito hacia afuera para que parezca un gorrito, y el tamaño es un poco más del doble que el cuerpo. En la parte central con el dedo le hago un hueco para poderlo pegar en el cuerpo. Ahora lo que hago es utilizar un pincel con las cerdas muy duras para darle textura al gorrito y que no me quede totalmente liso. Cuando tengo toda la textura hecha, lo que voy a hacer es unir las 2 piezas. Voy a utilizar un palito de madera al cual le hago una punta para que entre perfectamente dentro de la porcelana. Le pongo cola blanca en el extremo e introduzco el palito en el cuerpo. Cola blanca en el otro extremo e introduzco el gorro. La porcelana todavía está blandita, así que le hago un poquito de forma donde va a estar la nariz del gnomo. Hago una pequeña formita que no es totalmente redonda, tiene un poco de forma de huevo, pero la pego de forma lateral con un poquito de cola blanca y ahora le voy a hacer los pies. Son súper fáciles, sencillamente hacemos una forma como ovalada y aplastamos uno de los lados y ese lado es justo el que va a estar debajo del cuerpo. Cuando colocamos el gnomo de pie, como pesa bastante, puede ser que al tener los pies se nos vaya hacia atrás. Para evitar que eso pase, le ponemos un trocito muy pequeñito en la parte de atrás del gnomo y lo ponemos de pie, lo aplastamos un poquito y eso va a hacer de contrapeso y va a hacer que el gnomo se aguante de pie perfectamente. Ahora le voy a hacer los brazos. Hago una forma ovalada y redondita
con la herramienta de plástico le marco la diferencia entre la mano y la manga. En la parte superior aplasto un poco la porcelana, le pongo cola blanca y lo pego justo debajo o dentro del gorrito. Mi gnomo ya está acabado y me encanta cómo ha quedado, súper divertido. Luego cuando lo pinte ya veréis, es que queda súper elegante y precioso. Ahora voy a hacer un pequeño detalle muy sencillo para poner sobre las setas, un pájaro o una paloma. Vamos a hacer una forma ovalada. El extremo derecho y el extremo izquierdo lo hacemos un poco redondito. En uno de los lados sacamos la cabeza y el pico y en el otro lado sacamos la colita, la aplastamos con los dedos y ahora vamos a hacer 3 piezas muy parecidas. Hacemos como si fuera una forma de lágrima, la aplastamos y le damos un poquito de textura. Primero cortamos con una tijera para que se vea como si fueran las plumas y después con la herramienta de plástico marcamos unas cuantas rayitas para que nos ayude a darle un poco de gracia. Esta pieza va a ser lo que es la colita, que se la pego en la parte de atrás, y voy a hacer 2 piezas muy parecidas, pero con el extremo superior, que va a ser la punta del ala de la parte de arriba, un poquito más exagerada. Le pego una a la derecha, una a la izquierda y ya tengo la paloma acabada. Ahora voy a pintar el gnomo. Esta forma de pintar el gnomo es lo que le va a dar un toque muy especial a este gnomo. Utilizo el color beige, que el mismo que he utilizado antes para pintar las setas. Le pinto el gorrito, las mangas y también los zapatos. Voy a utilizar un color coral claro para darle un toque en lo que es la nariz y las manitas, pero le he mezclado un poquito de beige para que no sea tan subido. Cuando tengo las manitas y la nariz pintada, voy a utilizar blanco para solo empezar a pintarle la barba y el pelo. Primero le doy una capa de blanco en toda la superficie y así tapar el color de la porcelana. Con este color, un chocolate con leche claro, voy a darle el toque especial al gnomo. Primero lo que he hecho es darle una capa de pintura a toda la superficie con el beige, con el coral y con el blanco. Y ahora con este color chocolate lo que voy a darle es textura. Lo que hago es poner el color chocolate en todas las hendiduras que he hecho en la barba y también en el pelo. Antes de que se seque del todo, utilizo el color blanco para difuminar el color. Todas las juntas, o sea, el trozo de zapato que se junta con la barba, el trozo de la nariz que se junta con el gorrito y con la barba, la manga con la mano, la manga con el gorro, todos esos trocitos van a quedar un poco más oscuros. Voy a darle el chocolate y después voy a difuminarlo con el color que he puesto en la base. Y en el gorro lo que hago es darle un poco con el color chocolate y después difuminarlo con el color beige. Y de esta forma voy consiguiendo que el gnomo tenga un toque súper especial. La paloma la pinto de la misma forma y con los mismos colores. Con un buril le marco los ojitos y la pego en la parte superior de las setas. Le he dado una capa de barniz a todas las piezas satinado, un barniz satinado. Y ahora voy a montarlo. Voy a utilizar un plato de pizza, un plato que he comprado en una tienda, que es un plato típico para pizza. He puesto una espuma de floristería donde pongo los 2 arbolitos clavados con el palo de madera, un poquito de musgo seco en el plato en la base. Le coloco la casita, las 2 piezas de porcelana y unas luces y ya está el centro de Navidad acabado. Ha quedado súper bonito, súper decorativo y, como os había dicho, muy elegante. Me encanta el resultado y espero que a vosotras también. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.